Hola amigos, buenas tardes. Hoy toca historia muy importante. Les voy a hablar de desde cuándo existe España, de las mentiras que nos han contado, de la revisión tan grande que se está haciendo de la historia por parte de historiadores españoles y por parte también de los hispanistas que, como digo yo, son esos señores que fuman en pipa porque salían en la televisión fumando en pipa y explicándonos la historia. Habitualmente son ingleses y franceses. ¿Cómo no van a contar ellos la verdad? Bueno, ahora, desde hace años, pues están saliendo unos cerebros espectaculares. Aquí en España, esas universidades están que se salen. En todas las ramas, en todas, absolutamente en todas. Y en historia también, por supuesto. Y estos jóvenes, cómo se nota que nos hacemos mayores, ¿eh? Y estos jóvenes, pues resulta que están revisando la historia y la están revisando desde el principio de los tiempos. Miren, hay una relativa certeza de más de un 50% de que la Atlántida está en Doñana. Lo que es Doñana, que es inmensa, la Reserva Natural de Doñana, está ahí. Cada día se sabe más de los tartesos, que son anteriores a los íberos. Cada día se sabe más, pero cada día tenemos, lo que sí que sabemos es la historia que todos hemos estudiado, y si a nosotros nos han engañado, Virgen Santa, a los hispanos, es decir, a los del otro lado del Atlántico, Dios mío, Dios mío. Y me viene de lujo porque esto lo estoy grabando el domingo día 11 de mayo, el día que se celebra aquí en Valencia, pues el día de la patrona de la Comunidad Valenciana, la Virgen de los Desamparados. Y los sábados, ayer sábado hice yo un directo que estaba muy mal, muy mal, muy mal. Hoy tampoco estoy demasiado bien, pero en fin. Pero eso es problema mío. Eh, Hubo varias preguntas sobre cosas de estas. Yo les dije, tranquilos, que va a salir, pronto saldrá. Yo habitualmente estos programas, los de historia, los guardo, porque como... Pero estos dos sí que van a salir, relativamente pronto. Estos dos y otro más. Los visigodos llamaban a España Hispania, un nombre que heredaron de los romanos. Durante su dominio, entre los siglos V al VIII, mantuvieron la denominación latina que ya era usada por los romanos para referirse a la península ibérica, Hispania. Hispania. Aunque no introdujeron un nuevo nombre, su reino se conoció como Regnum Visigotorum, reino de los visigodos. Los visigodos pues eran tribus bárbaras que venían de Alemania, de Centro Europa. Habían estado recorriendo por Italia, por Roma, habían estado recorriendo por Francia, la actual Francia, los godos, los ostrogodos, los visigodos. Los godos se quedaron en Francia, en lo que es actual Francia y Alemania, y los visigodos pues al final se quedaron en España. Una España, pues una Hispania en aquella época,
una Hispania que seguía funcionando en una especie de decadencia porque el Imperio Romano de Occidente pues había caído. Quedaba el Imperio de Bizancio, el Imperio bizantino. Que no crean ustedes que se ceñía solo a estar en Constantinopla, sino que se llama así por emperador Constantino, el actual Estambul. Pues ellos seguían ejerciendo como emperadores romanos. Y claro que también controlaban Hispania, de aquella manera, estaban muy lejos, pero tenían su flota, tenían sus soldados, lo tenían todo. Pero entraron los visigodos. Y los visigodos, pues al final decidieron quedarse aquí. Curiosamente, los visigodos jugaron un papel clave en la configuración de la identidad de España, sentando las bases para la futura monarquía y consolidación territorial. Señores, estamos hablando de la alta, no, de la altísima Edad Media. De la altísima Edad Media. De los tiempos oscuros, 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 oscuros. Había caído el Imperio Romano. Hispania estaba totalmente romanizada. Y desde esta época, desde que los reyes visigodos gobernaron en la península ibérica desde finales del siglo V hasta el año 711, pues desde ahí, desde el siglo V, se puede afirmar con toda seguridad que de ahí se hizo la transición de la Hispania a la España visigoda. A la Hispania visigoda. De hecho, nosotros estudiábamos la lista de los reyes visigodos. Todos los reyes visigodos son reyes de España. De España. Por lo tanto, los historiadores, que son los que saben de estas cosas, y los investigadores, pues España sí que es verdad que se fundó, esto es un comentario que me sale ahora, sí que es verdad que se fundó y que se terminó de unir tal, más o menos como la conocemos ahora, con los reyes católicos, pero España estaba conquistada y funcionaba, ¿eh? Los reyes visigodos gobernaron la península ibérica desde finales del siglo V hasta el año 711. Porque, señores, aquí hay un montón de trabajo de investigación, un montón de leerte libros de historias de unos y de otros, y lo que no cuadran son las fechas. Pero, atención, que estamos hablando de a lo mejor, pues, como mucho de 100 años. Cuando la invasión musulmana puso fin a su reino, bueno, voy a leerlo de un tirón. Los reyes visigodos gobernaron la península ibérica desde finales del siglo V hasta el año 711, cuando la invasión musulmana puso fin a su reino. Históricamente se les considera monarcas de Hispania, que es la denominación que se usaba para la península en la época. Sin embargo, aquí tengo que hacer un comentario. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros estudiábamos provincias. Nuestros antepasados estudiaban reinos. Nuestros antepasados, es decir, nuestros tatarabuelos, estudiaban reinos. El reino de Valencia, el reino de Navarra, el reino de Galicia, el reino de Aragón.
al Principado de Cataluña, al Reino de Granada. Por poner ejemplos, nosotros, provincias, ¿ha cambiado algo España? No. Lo que ha cambiado ha sido la manera nosotros de referirnos ahora. En vez de decir, pues, la provincia de Valencia, decimos la autonomía valenciana, por poner un ejemplo. La comunidad autónoma floral de Navarra, en vez del Reino de Navarra. O en vez de la provincia de Navarra. Pues esto es igual. Lo que cambia es la palabra. Sin embargo, el concepto de España como nación unificada no existía en esos tiempos. La idea de un reino español comenzó a considerarse mucho después, especialmente con la unión de los reyes católicos en el siglo XV. Y van a ver como aquí se bebe de un montón de sitios, pues se contradicen unos a otros, pero al final, ¡pof!, España. Sin embargo, el concepto de España como nación unificada que existía en esos tiempos, la idea de este reino español comenzó a considerarse mucho después, especialmente con la unión de los reyes católicos en el siglo XV. Pero como van a ver, los visigodos controlaban toda España, todo el territorio español y muchísimo más. Los visigodos en España. El debilitamiento del Imperio Romano de Occidente hizo que muchas tribus germanas atravesaran las fronteras y se fueran asentando dentro del imperio, creando una serie de reinos. Haremos un resumen sobre los visigodos en España. Un pueblo que, aunque en principio se asentó en otras tierras, acabó entrando en la península ibérica, donde llegó a crear un reino unificado. Y tan unificado. Controlaban toda la península y parte de África, gran parte de África, sobre todo del norte. Por lo tanto, nos adentraremos en su historia, viendo cómo reformaron su reino tras la llegada a la península, con los pueblos que tuvieron que luchar, conocemos algunos de los reyes más importantes y veremos cómo una serie de problemas políticos acabaron produciendo el final del reino y con ellos la entrada de los musulmanes en la península ibérica de la época del Andalus. Nota, aquí en este canal ya se ha contado cómo entraron los musulmanes en la península. La llegada de los visigodos a la península ibérica. ¿Por qué llegaron los visigodos a Hispania? La historia del reino visigodo en España hasta la llegada del catolicismo. Porque los visigodos cuando llegaron a España, cuando llegaron a España, pues a la España visigoda, la mayoría practicaban la religión arriana, cuando el Imperio Romano ya había adoptado la religión cristiana. Los godos también. Los reyes visigodos gobernaron la península ibérica desde finales del siglo V hasta el año 711, cuando la invasión musulmana puso fin a su reino. Históricamente se les considera monarcas de Hispania, que es la denominación que se usaba para la península en la época, España. Sin embargo, el concepto de España como nación unificada no existía en esos tiempos. La idea de un reino español comenzó a considerarse como mucho después, especialmente con la unión de los reyes católicos en el siglo XV.
Pregúntense por qué se hizo la reconquista de España. Porque los visigodos, 4 visigodos que quedaron en el norte de España, son los que empezaron. 4. 4 son los que empezaron. 4 por allá, 4 por acá, se juntaron poquito a poquito y fueron bajando desde Covadonga. Y empezaron la reconquista. Si ellos no consideraban que España era suya, no la hubieran reconquistado, ¿no? ¿No creen ustedes? Pues eso es lo que opinan los expertos, los historiadores. La mayoría de los historiadores en el siglo XXI afirman que Hispania o España nació o se creó a finales del siglo V. De Hispania a España, primera parte. El nacimiento del reino católico, estamos hablando, señores y señoras, damas y caballeros, amigos todos, compañeros, estamos hablando del nacimiento de una nueva nación, de una nación de las más importantes del mundo y de las que más historia tienen del mundo. El nacimiento del reino católico y la anexión total de la península ibérica, el final de la monarquía visigoda. ¿Cuánto tiempo reinaron los reinos visigodos en España? Fíjense, ¿cuánto tiempo reinaron los visigodos en España? No ponen Hispania, escriben España. Yo aquí no he escrito nada. ¿Qué caracterizaba a los visigodos? ¿Qué aportaron los visigodos a nuestra cultura? Y aquí también entronco con varias preguntas sobre nosotros, que si somos racistas y esto y aquello y lo otro. Pero si a nosotros nos han conquistado todas las civilizaciones del Mediterráneo y de Europa, todas, las únicas que recibieron palo fueron los vikingos, que comparados con la España de la época, estaban atrasadísimos. Sí que es verdad que hacían pillaje, hacían robos, esto y aquello, pero Hispania estaba tremendamente más avanzada, la Hispania romana, la Hispania visigoda estaba tremendamente muchísimo más avanzada que las islitas inglesas, que es las películas que hacen. Pero nosotros, como no hacemos películas, ahora ya empezamos a escribir libros de historia. Pero como tampoco leemos, pues mal. Películas, si pones alguna batalla y haces una buena película, puedes hacer series maravillosas con buenos actores. Y ya que el cine, la industria del cine español, está patrocinada o subvencionada por el gobierno, por el dinero de todos los españoles, pues que todos los años todos los directores que perciban subvenciones, o serie o película, pero buena, buena. Reyes visigodos en España. La llegada de los visigodos a la península ibérica. Y vamos a comenzar el resumen de los visigodos en España, situándonos en el año 418. Quédense con esta cifra, con esta fecha, el 418, porque posiblemente esta sea la fecha que es en la que coinciden la mayoría de historiadores en la actualidad, en el siglo XXI, los historiadores españoles y también los hispanistas, con esta fecha, porque en el año 418 es cuando reinó el primer rey visigodo, que no controlaba toda la península, obviamente, pero a poco la terminaron de controlarla toda. La controlaban toda, pero no de una manera como la controlaron los reyes católicos.
Cuando ya se había creado su reino, yo no voy a hacer más comentarios, ¿para qué? Que lo mejor leer. Comencemos el resumen de los visigodos en España situados en el año 418, cuando ya habían creado su reino en los terrenos de Tolosa, Burdeos y Narbona, gracias a la ayuda dada al emperador Honorio. De esta manera se creaba dentro del Imperio Romano de Occidente el primer reino bárbaro. Con ello se convirtieron en confederados del imperio y de esa manera entraron en la península ibérica para acabar con la sublevación sueva, otro pueblo germánico que había conseguido pasar la frontera antes que los visigodos y que estaban haciendo rapiñas dentro de la península. Se comportaban como bárbaros, rapiñaban, y la Hispania romana, que era rica, culta, pues, y estos que solo sabían rapiñar, en aquella época, según los historiadores, había una especie de mini glaciación, que en Europa hacía muchísimo frío, en Alemania hacía muchísimo frío, y en España también. En el año 507, tiempo después de que depusiera el último emperador romano, las tropas de los francos vencían a los visigodos en la batalla de Huayé, y de esta manera eran obligados a dejar su reino y marchar a la península. Una fecha o la otra, o una intermedia. Por la que llegaron los visigodos. ¿Por qué llegaron los visigodos a Hispania? Los visigodos llegaron a Hispania, como parte del proceso de inmigración causado por la presión de otros pueblos y el debilitamiento del Imperio Romano. Esta migración comenzó en el siglo IV, cuando los hunos avanzaron desde Asia Central hasta la zona del Danubio, obligando a los visigodos a escapar hacia territorio romano, donde se hicieron aliados de los romanos. Con el paso de los años, comenzaron a surgir tensiones entre los visigodos y los romanos, que provocaron varias batallas que ganaron los visigodos. Los visigodos fueron cambiando su zona de control estando primero en la Galia. La Galia es la actual Francia. ¿Ven? Lo que cambian son los nombres, pero no los países. Más o menos las fronteras son las mismas. Pero pasando de esta región a Hispania, debido a la expansión de los francos franceses. Los visigodos expulsaron a otros pueblos de Hispania, iniciando un dominio de la región que se mantendría durante muchos años. Atención, ¿qué era para los romanos? Hispania, una región. La primera región de Roma, fuera de la península itálica. La primera provincia romana fuera de la península itálica. España dio al emperador romano que hizo más grande en territorio a Roma. Dio 3 emperadores. Otros historiadores dicen que 4. Y uno muy famosa, que todos los turistas que van a Roma pues vean la columna de, pues ese nació en Hispalis, al ladito de Sevilla, España, Hispania. La historia del reino visigodo en España hasta la llegada del catolicismo. La llegada del catolicismo. Este resumen de los visigodos en España continúa con una derrota. Sufrieron un montón de derrotas.
porque se peleaban todos contra todos, luchaban todos contra todos, incluidos los visigodos contra los visigodos. ¿Entienden ahora cómo se ha ido forjando el carácter de los españoles? Tras la derrota ante las tropas francas, Gaselaico, fíjense si se conocen cosas, Gaselaico, que nació en el 507 y murió en el 510, inició la retirada, o si era proceso, pero eso habitualmente es la fecha de nacimiento y de muerte. Mira, es que me parece que vivió muy poco tiempo, sí, era un niño. Inició la retirada a la península ibérica, la cual conformaría un nuevo reino. Voy a empezar desde el principio. Este resumen de los visigodos en España continúa con una derrota. Tras la derrota ante las tropas francas de Gaselaico, en 507-510, inició la retirada a la península ibérica, la cual conformarían su nuevo reino. Y el reino de los visigodos, pues controlaba la Hispania romana. Ahí, señores, se estaba produciendo pues un cambio, un gran cambio, aunque se encontró una serie de problemas, pues dentro de la península encontraremos una serie de pueblos germanos que ya llevaban tiempo dentro de esta, además de los bizantinos, que ocupaban la Bética. La Bética era muy importante. La Bética lleva el nombre del río, del Betis. Era muy importante. La Bética era una provincia de la Hispania romana que controlaba la Mauritania. Eso en la Hispania romana. Pero en la visigoda también controlábamos muchas partes de África. Y lo verán reflejado en los mapas históricos. Podemos decir que los primeros años de la nueva etapa fueron muy difíciles y llenos de luchas. Señores, aquí tengo que hacer un comentario. Miren, yo he visto y he hablado con historiadores serios, muy buenos, muy jóvenes. Yo me he quedado asombrado de los jóvenes que son, pueden ser mis hijos perfectísimamente, que saben un montón, que son eruditos, y que te cuentan que las batallas, las luchas entre ellos eran constantes y que los visigodos recibieron palos por todas partes. Palos de los bizantinos, palos de los pueblos que habían aquí, palos de estos, palos de los otros, palos de ellos, palos entre ellos. Una serie de victorias que hicieron. Podemos decir que los primeros años de la nueva etapa fueron muy difíciles y llenos de luchas. Una serie de las victorias que hicieron que se fueran haciendo con las principales ciudades dentro de esta, como fueron Sevilla, Mérida, Tarragona o Barcelona. ¿Se han dado cuenta que los historiadores no están nombrando ya Sevilla, Mérida, Tarragona o Barcelona como en latín? Que ellos hablaban en latín, lo están diciendo en castellano paladino. Aunque no podemos decir que hubiera un reino conformado hasta el año 568, otra fecha. Depende de los historiadores, te dan una fecha o te dan otra, pero que estamos hablando de la alta edad media. Momento por el cual Toledo pasaba por ser la capital del reino, ya que el reino de Leovigildo, señores, Leovigildo es mucho Leovigildo,
558, 586, es decir, 61 años después de la entrada de los visigodos en la península. Establecieron su reino en Toledo. En Toledo. Toledo es la capital imperial. En España hay varias capitales históricas, unas como tales, pero en fin, eso es otra historia. Aquí una observación. Miren si es importante Leovigildo. 568-586. Aquí una observación. Esta es la etapa del rey Arturo. La diferencia es que la figura del famoso rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Camelot, incluso la espada Calibur, es una leyenda. A día de hoy no hay ninguna huella, ni rastro histórico, ni arqueológico. Y aquí la comparación tan odiosa. El reinado de Leovigildo, 568-586, sí que existió. Sí que existen registros históricos, documentación e incluso restos arqueológicos. ¿Hay alguna película, alguna serie de Leovigildo? No. ¿Del rey Arturo? Para aburrir, ¿no? Y Ginebra, y Merlín, y esto, y aquello, y lo otro, si no lo sabemos de memoria, por las películas, por Hollywood. ¿Se dan cuenta la cantidad de personas, la cantidad de historia que tiene España, tan espectacular? Si queremos hacer series de estas, todos han visto Vikingos, series de vikingos y de vikingos y de vikingos, comparados con nosotros no son nada. No son nada. Es que Leovigildo, sí que existió. Arturo, no. Arturo es una leyenda, hasta que no aparezca en algo. Y no será porque los ingleses no se han matado buscando Camelot, buscando Excalibur, buscando al rey Arturo, buscando rastros históricos, buscando nada. Todos son leyendas. Nada. Pero Leovigildo sí que existió. Incomprensible. Y os que veo hay un filón de dinero impresionante. ¿Y cómo es posible que Televisión Española, que la pagamos entre todos, no haga unas series impresionantes? ¿Cómo es posible que los diferentes gobiernos de España que subvencionan, que te pagan las películas, que no va a haber nadie, no te haga películas? Pues no hay Virgen Santa. Y con los actores tan maravillosos que tiene España. Lo que tienen que aprender los actores españoles es a hacer su trabajo y cada uno puede pensar como quiera, pero no destrozar pues una cadena de pago como por ejemplo lo que hizo el Lorente el que hizo decir que se cargó la serie estrella de esa plataforma. Estarán contentísimos de ese tío. Pues dentro del reino de encontramos el sometimiento del reino suevo y de los vascones, llegando así a la unión territorial de la península ibérica, salvo la bética. Pero estamos hablando
de Leovigildo. Leovigildo. Hasta Leovigildo. Después de Leovigildo vinieron muchos más. El reinado de dicho rey fue muy complicado debido a lo que tuvo que lidiar con el problema de la religión. Tenemos que tener en cuenta que los visigodos eran arrianos, mientras que el resto de la población de la península ibérica era católica. Comentario. A los visigodos, ese sí que lo tengo anotado. Comentario. A los visigodos les fue muy mal en España, sufriendo derrota tras derrota, principalmente por su fe. Eran arrianistas hasta que se pasaron al cristianismo. No les fue bien. Eso es lo que dicen los historiadores, y ahí coinciden todos, en que fue su mayor problema. Porque el que controlaba la Bética era el emperador de Bizancio hasta que dejó de controlarla. Y nos traicionó, y por eso entraron los árabes. Eso es un spoiler de la historia. Es que disfruto, me encanta la historia. Sigo. Podemos decir que el arrianismo era una herejía proveniente de la religión católica, proveniente de un misionero llamado Arrio, el cual no compartía algunas de las doctrinas de la Iglesia. Y señores, no puedo evitar hacer un comentario, porque cuando yo escribí esto, no se había muerto el Papa ni teníamos un nuevo Papa. Pues fíjese de qué tiempos estamos hablando de la Iglesia y había papas. A ver qué institución existe en el mundo más antigua que la religión católica. Leovigildo intentó por medio de una serie de escritos hacer hacer que la población romana se pasara al arrianismo, pero la población se negó, habiendo un conflicto bastante importante, es decir, que empezaron a pelearse, es decir, batallas, guerras. Sí consiguió llegar a un acuerdo para permitir los matrimonios mixtos entre los bárbaros y los romanos. Y aquí me matizaron. Pero yo me ciño a lo que está en el libro, a lo que están los libros. Aquí me matizaron. ¿Y los romanos? Si el Imperio Romano había caído ya, al de Occidente. Lo correcto sería decir a la España romanizada, que no habían abandonado aún en absoluto sus costumbres, sus modos tan modernos y tan avanzados de vivir. Porque para ellos, por los habitantes de España, los visigodos eran eso, bárbaros, incultos, pero resulta que sabía leer, Leovigildo sabía leer, sabía escribir y sabía latín perfectísimamente. De hecho, la lengua franca era el latín. Durante los años 580-584, altísima edad media, es decir, la era oscura de la Edad Media, encontraremos una guerra civil entre Leovigildo y Hermenegildo, hijo del primero. Dicho monarca había entregado la Bética a su hijo, ya habían conseguido la Bética, para que fuera tomando responsabilidades dentro de su deber. Después, como primogénito, tendría que ir preparándose para ejercer de rey. El problema llegó tras el matrimonio con una princesa francesa, la cual era de origen cristiano. Entre esta y San Leandro consiguieron que se convirtiera el joven príncipe al cristianismo.
Su padre, Leovigildo, era arriano y su hijo se había convertido al cristianismo. Y hasta aquí. Tras esto, emprendió una serie de luchas para crear un reino católico. Esto a su padre no le gustó en absoluto y por tanto emprendió una serie de represalias en contra de su hijo. Y este, al no hacerle caso alguno, comenzó una guerra contra su propio hijo. Tras una serie de enfrentamientos, Leovigildo consiguió vencer a su hijo, el cual fue apresado y poco después fue asesinado en extrañas ocasiones. Eso, con esto termino, eso era el pan nuestro de cada día entre los visigodos. Estaban en permanentes guerras entre ellos y las muertes eran el pan nuestro de cada día. Y es tan enrevesado esto porque aquí estamos hablando del nacimiento de un nuevo país independiente. Un país que ya funcionaba desde tiempos pretéritos y por aquí, como yo nunca me canso de comentar, si hay un racista español es que es idiota. Porque aquí, por aquí han pasado todos, hasta hasta los rusos. Han pasado todos, vikingos, romanos, bárbaros, egipcios, griegos, romanos, cartagineses, fenicios, árabes. Árabes. ¿Por qué? Porque descubrieron que España, que Iberia, pero yo me refiero ya como se llama en la actualidad y como se llamaba ya en esta época ya, España, ya sabes, estaba produciéndose el tránsito, pues España era muy rica en minerales, tenía oro de sobra, sigue teniendo minas de oro de sobra. Vayan a las médulas, creo que se llaman León, en León, creo que están, sí, en León. Y verán ustedes un paisaje totalmente cambiado, pues eso fueron eh, siglos de sacar más oro que de las minas de Potosí. Miren el río Tinto, cómo está el río Tinto. Se han sacado siempre materiales y de todo, por eso se llama el río Tinto, porque va de color rojo. Un río que saca agua roja. ¿Por qué? Porque se ha hecho minería ahí desde no sabemos cuánto. Y se sigue haciendo. Aparte, había terrenos muy fértiles, comida, y era tremendamente estratégica. Se dieron cuenta inmediatamente de que España en sí, la península ibérica en sí, es un castillo, es una fortaleza, que es tremendamente fácil de defender. Y encima te controla el estrecho de Gibraltar, el paso a África. Y era el fin del mundo. Porque esto es otra historia y esto es para los hispanos.
es decir, para los que están en la otra parte del Atlántico. Historiadores de allá y de acá, los que saben, los que cuentan la verdad, dicen que si España no hubiera llegado en 1492 por equivocación, pero si no hubiera llegado España u otra civilización, y aparte añaden y matizan todo lo mismo, aunque sea inglés te lo va a decir, si es un historiador serio. La suerte que tuvisteis es que llegaron los españoles, la civilización más avanzada y más poderosa. No fueron unos desarrapados. Fueron los mejores. Pero la historia está en que si nosotros no hubiéramos llegado, si la civilización no hubiera llegado, vosotros ya no existiríais. Sobre todo los mexicanos. Toda Mesoamérica y toda Sudamérica no existiría. Igual existiría alguno perdido por Norteamérica. Por América del Sur, no por Estados Unidos. Aquí estamos hablando de geografía. En cuanto a que si llegaron los vikingos, se supone, pero también es una leyenda, porque no hay ninguna prueba que lo testifique. No hay ningún resto arqueológico y los que se han encontrado, pues señores, son falsificaciones. Pero ustedes, como ven la televisión y ven las series tan bonitas que hacen, con tantas batallas y cosas de estas, y con tanto sexo y esto y aquello y lo otro, ¿no? Pues vemos como los vikingos dominaban los mares fantásticamente, navegaban muy bien, eso es verdad. Pero porque huían del frío, coño, huían del frío, huían del hambre, y lo que buscaban ellos eran tierras fértiles y tierras más calentitas, como Inglaterra, que hace frío. Imagínense si hacía frío en aquella época. Y que si llegaron a Estados Unidos, que si llegaron a América del Norte, no lo sabemos. No hay ninguna prueba. Pero en las películas, ¿qué es lo que ven ustedes? Te aparecen los vikingos allí. Después te aparecen, pues, charlatanes que juegan a ser Indiana Jones y te sacan tornillos, clavos, restos, es alucinante. No hay ninguna prueba de que los vikingos estuvieron allí. Misterios hay muchos, porque hay mapas, trozos de cartas, de mapas, que no se sabe en absoluto de dónde salieron, de quién las hizo. No se tiene conocimiento en absoluto de quién se hizo, pero hay cartas que sí que es verdad que están dibujado perfectísimamente las costas de América. Y una de esas cartas las tenía Colón. ¿Cómo la consiguió? Ah, amigos, no lo sabemos. No lo sabemos. Pues estamos hablando, y ahora sí que termino con el primer capítulo, estamos hablando pues de la transición, pues de una provincia, de una parte de un gran imperio a convertirse en una nación totalmente independiente. Y esta es la primera parte. La segunda creo que es más larga. Señores, pues estoy muy agradecido a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hay que aprender nuestra historia. Por favor, les pido que activen la campanita, que le den me gusta y que lo compartan. Como les dije ayer en el directo,
pues son cosas que para terminar de cumplir todas las reglas de YouTube lo tengo que hacer. Y eso, pues, y aparte me conviene, también por qué no decirlo. Yo nunca lo había pedido, ya está, pero ahora sí que lo pido. A partir de ahora lo voy a pedir. Activen la campanita. Si les ha gustado, lo comparten en sus redes sociales y ya está. Soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? No lo sé. Seguramente la segunda parte. Pero acuérdense, yo siempre opto por la actualidad. Si la noticia es importante, importante. Que Dios les bendiga a todos.